Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya mañana celebramos la fiesta de la Nochebuena, el nacimiento de Jesús. Y como San Juan Bautista es el precursor del Señor, también hoy la Iglesia lo coloca como el precursor del nacimiento de Jesús. Por eso el Evangelio nos habla del día en que nació Juan Bautista. Y el Evangelio comienza diciendo que todos los vecinos, parientes y amigos de Isabel se alegraban con ella porque Dios había tenido gran misericordia al darles este hijo. Se había acordado de ellos y tuvo una gran misericordia. Y esa palabra es importante porque Dios es amor. Y entre todos los tipos de amor, parece que el que más identifica al Señor es la misericordia. Compadecerse del que está caído, del que está sufriendo, del que está enfermo, del que está en pecado, del que está en una situación de debilidad, del que está perdido. Por eso todo en el Señor manifiesta ese tipo de amor, de misericordia, de compasión, de sensibilizarse con nuestra situación que es tan triste, ¿no? Y realmente entonces es así como Jesús se presenta a sí mismo: y yo soy la divina misericordia, le dice a Santa Faustina en el siglo pasado. Y entonces esta misericordia viene a marcar la nueva dinámica de la fe, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento se hablaba de misericordia, sí, pero más se hablaba de cumplir la ley, como que se acentuaba que la religión significaba cumplir los 10 mandamientos. Y eso también es necesario, importante. Pero nuestra relación con Dios ahora, junto con cumplir los 10 mandamientos, va más allá que eso, porque se basa en una gran confianza en Dios, en el Señor que es tan bueno, que tiene una piedad infinita con nosotros. Y viendo que nos cuesta tanto cumplir los mandamientos, nos cuesta tanto dejar el pecado, entonces Él se apiada de nosotros y tiene compasión para venir en nuestra ayuda. Y ya que nos cuesta tanto, Él nos concede su gracia. La gracia de Dios es la forma como Él nos ama, es una ayuda sobrenatural, es su propia presencia que en nosotros nos va a ir transformando poco a poco para no solamente vivir los 10 mandamientos, sino para vivir con los mismos sentimientos de Jesús, como hijos de Dios. Esa es la gracia de la Navidad, que Jesús nace y de esa manera Dios se hace hombre, pero al mismo tiempo quiere que todos nazcamos junto con Él.
a la vida de hijos de Dios. Él se hace hombre y nosotros participamos de la naturaleza divina. Ese es el intercambio que Dios nos regala y que va en beneficio de nosotros solamente. ¿Y qué es lo que gana Dios con esto? Bueno, que Él puede expresar su capacidad de amar infinitamente. Infinitamente nos ama el Señor, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, lo hace por amor, ¿no es cierto? Pero no le cuesta nada a Dios, porque Él dice fiat, hágase, y se hace la luz, se hacen los planetas, las estrellas, también los seres vivos, el hombre y la mujer. Solamente Dios tiene que decir hágase, y Él es el creador, y todo se crea de la nada, por puro amor de Dios, desde su sabiduría, desde su bondad infinita. Pero lo que sí, digamos, cuesta más, tal vez, ¿no es cierto?, y Jesús mismo lo dice, no hay amor más grande, es dar la vida por los amigos. Eso sí que es difícil, ¿no? Entonces, que Jesús nos ame de esta manera en la cruz, eso sí que cuesta, porque Él se hizo hombre no solamente para compartir nuestro sufrimiento y nuestro pecado, Él lo lleva sobre su propia carne, sino también para amarnos mucho desde la cruz, ¿cierto? Porque no hay amor más grande que dar la vida por aquellos que se aman. Aun cuando nosotros somos enemigos de Dios, porque toda persona que peca, todos somos pecadores, se hace enemigo de Dios, aún así Dios nos ama, nos sigue queriendo y da su vida por nosotros en la cruz. Y por eso Jesús comienza su vida en este mundo con dolor, con sufrimiento. Nace en un pesebre y no nació en un lugar calientito, ¿no? Para nosotros en el hemisferio sur esta época es agradable, ¿no? Tiene un calorcito incluso de noche, no habría problema de pasar la noche al aire libre, pero donde vivía Jesús era invierno, muy frío, la noche más fría del año, y ahí nació el Señor, en la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos tiene misericordia, se compadece de nosotros, y Él se hace pobre para que nosotros nos hagamos ricos en la vida de Dios, como hijos de Dios también, ¿no? En el amor de Dios. Él lo da todo para que nosotros, desde nuestra pobreza, descubramos la riqueza que es justamente el amor de Dios. Y así entonces vemos que el nacimiento de Juan Bautista trae esta nueva etapa de la misericordia, y mucho más todavía con la Virgen María y con Jesús. Es ese el amor inmenso que Dios nos tiene, y que ojalá ese sea el gran regalo que descubramos en esta Navidad, que Dios nos ama con un amor infinito, y que también nosotros estamos llamados a compartir ese amor en modo de perdón, en modo de compartir nuestros bienes materiales, espirituales, nuestra vida, nuestro tiempo, tal como Dios comparte con nosotros sus riquezas. También nosotros, aunque seamos muy pobres, siempre tendremos algo que compartir con los demás, y sobre todo con Dios. Entonces, así como Jesús lo da todo, Él también espera que nosotros demos algo para estar junto a Él. No solo en esta Navidad, entonces queremos contemplarlo con cariño acá en el pesebre del templo, en el pesebre que probablemente ustedes ya han ido preparando en sus propias casas, tener un momento de silencio, de contemplación, de oración junto a Jesús y decirle: Señor, gracias por ser tan bueno, tan infinitamente bueno, que nos has visitado con tu amor, y queremos también nosotros aprender de ti a ser bondadosos y a compartir lo que somos y tenemos con los demás, y sobre todo intercambiar contigo el amor, el cariño, la compasión. La palabra Juan significa Dios tiene misericordia. Entonces, por eso que es interesante y le llamaba la atención a la gente el nombre de este joven, de este niño que nacía. ¿Qué irá a hacer Dios con él? Grandes cosas le tiene preparadas el Señor a este niño, porque nació milagrosamente, y así fue.
fue el profeta del Señor, el Bautista. Y bueno, también ojalá todos nosotros podamos renacer, renovar nuestra vida mañana en esta Navidad y alegrarnos con este don que Dios nos da, el más precioso de todos, que es vivir en la gracia de Dios. Y eso es amor, misericordia. Entonces, cada vez que nosotros tengamos ese corazón de compadecernos con el prójimo, de ser capaces de perdonar y de pedir perdón, de tener humildad y de encontrar a Jesús en los demás, inclusive en aquellos que nos hacen daño, en aquellos que nos cuesta convivir con ellos, entonces ahí quiere decir que estamos renaciendo de verdad a la vida de hijos de Dios, porque esa es la vida de Jesús, el amor, la misericordia y la compasión. Así sea. Amén.